De verdad que es una alegría. Como les había anticipado, muchachos, pues en el día de hoy nos acompaña Monseñor Fadi. Monseñor Fadi es el exarca para aquí, para Colombia, que representa y que pastorea toda la Iglesia Católica Maronita aquí en Colombia, pero también en Ecuador y también en Perú. Es una alegría y de verdad que nos honra, Monseñor, pues su presencia aquí para nuestra clase. Yo le quiero presentar pues a los estudiantes. Ellos son jóvenes de 11º grado, están en su último año, también a portas de vivir esa experiencia de educación superior en la universidad, pero al mismo tiempo son unos jóvenes que juntos hemos caminado desde la clase de educación religiosa en valorar lo que es el fenómeno religioso y hemos hecho un recorrido muy bonito, muy interesante por lo que es el fenómeno religioso en sus distintas expresiones alrededor del mundo. Y le estamos dedicando ahora al cristianismo toda nuestra reflexión y todo nuestro interés para conocerlo bastante más allá de lo que conocíamos, ¿no? Y por supuesto es una bonita sorpresa para ellos, para mí también, pues encontrarte aquí con nosotros, ¿sí? En primer lugar, doy gracias a Dios por darnos la gracia de la fe, porque la gracia de la fe une el mismo amor a nuestro Señor Jesucristo. Y aunque ustedes son colombianos, yo soy libanés, uruguayo, todo esto nos hace uno en Cristo Jesús. Dos, te agradezco porque es una oportunidad de dar a los jóvenes que conozcan su misma iglesia, porque la iglesia maronita al cual yo presento no es una isla dentro de la iglesia católica, es una parte oriental de esta iglesia inmensa que se llama la iglesia católica. En primer lugar, me llamo Monseñor Fadi Bouchabel, yo vengo del Líbano. Soy sacerdote con la gracia de Dios. Este año cumplo 25 años de sacerdote. Entonces, viví estos años con mucho amor y doy gracias a Dios por elegirme a esta misión, porque en la vida hay muchas alegrías, pero pienso más que la alegría del sacerdocio no hay, no existe. Yo vivía en la orden maronita de la Beata María Virgen, dentro de la iglesia maronita, que es, como tú dijiste, iglesia oriental de rito católico, iglesia católica de rito oriental, se llama maronita. Ahora hablamos un poquito de esto. Y un día, como yo no esperaba, me llama el patriarca. El patriarca es como el arzobispo, pero a nivel de todos los maronitas, por eso es más grande que un arzobispo. Entonces me llama, me dice, te felicito. ¿Y por qué? Me dijo, el Papa te nombró exarca apostólico. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir exarca? Ni siquiera sabía la palabra que quiere decir. Bueno, casi un balde de agua fría se me cayó encima porque yo nunca pensé en esto. Y le dije, bueno, pero quiero saber qué es esto, qué quiere decir exarca y qué quiere decir voy a Colombia, que yo conocí a Colombia en tres cosas. La cuarta no voy a hablar, pero Ah, tres cosas lindas. Yo conozco a Colombia a través de las reinas de la belleza, a través del fútbol y a través del café colombiano. Pero más de esto no sé nada y no conocía a nadie. Entonces el patriarca me pide ir a donde él, al patriarcado, y bueno, estábamos hablando, me dijo, tú tienes misión de fundar una diócesis y bueno, plantar la iglesia maronita en estas tierras, y también tiene Ecuador y Perú, bueno, cosas grandes. Bueno, de repente yo le digo, bueno, beatitud, así se le llama al patriarca. Bueno, beatitud, muy bien, pero usted me da una semana para darle la respuesta. Me dijo, ¿qué? Una semana ya escribí a Roma que tú aceptaste. Bueno,
Entonces me arrodillo delante de él y le pido la bendición. Y bueno, me confío en el Señor y él me manda. ¿Qué quiere decir exarca? Antiguamente, a los sargentos que los mandaban por misiones de guerra, les daban el título exarca, que era un título de policía, de ejército. ¿Por qué? Porque el exarca quiere decir cabeza fuera. Entonces le daban un poder para que él domine un terreno y lo una al imperio. Por eso la iglesia tomó este título para darlo a un sacerdote con autoridad episcopal y le dice, bueno, vaya, organiza una iglesia y después cuando ya está organizada se transforma en diócesis. Y esta es la misión mía. Los maronitas somos católicos del Oriente. Es la única iglesia que lleva el nombre de un santo. Antiguamente la fe fue sembrada por distintos lugares gracias a los apóstoles y a los discípulos de Jesús que salieron de Jerusalén a todo el mundo. Entonces, cada comunidad que aceptaba la fe del Evangelio se le daba el título de la iglesia, por ejemplo. Los que hablaban en latín decían iglesia latina, los que hablaban el armenio, iglesia armenia, etc. Nosotros pertenecemos a la iglesia de Antioquía que hablaba el arameo, el siríaco que Jesús hablaba. Pero en el año después de las persecuciones grandes que tuvo la iglesia, hubo un tiempo de tranquilidad. En ese tiempo la iglesia empezó a pensar acerca de su fe. Bueno, creo en Jesús. ¿Quién es este Jesús? ¿Será un superhombre? ¿O será un Dios en apariencia humana? ¿O será Dios hecho hombre? Empezó todo este, digamos, conflicto teológico que querían saber quién era Jesús. En esta época había una secta en Oriente, se llamaba Jacopita. Decían que Jesús es Dios en apariencia humana, pero no es humano. Entonces la iglesia convoca a un concilio, se llama Concilio de Calcedonia, en 452, y define que la fe católica es que Dios mismo mandó a su Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, y Jesús se encarnó de la Santísima Virgen. Quiere decir, la palabra se ha hecho hombre. Los discípulos de San Marón siguieron esta enseñanza. Los que no siguieron, como despreciándonos, nos llamaron maronitas, como si fuéramos herejes, maronitas. Por eso es la única iglesia que lleva el nombre de un santo, aunque San Marón en este tiempo estaba muerto 41 años antes. Por lo tanto, no se puede considerar que San Marón es el fundador, porque Cristo es el fundador de su iglesia, sino sí patrono y padre de esta iglesia, porque nosotros seguimos su enseñanza. Esta es la única iglesia que nunca, a través de los siglos, nunca se separó de la Santa Sede. Siempre fue unida a Pedro, que es el Papa de hoy. Por lo tanto, nosotros sabemos que esta iglesia no tiene un nombre católico, porque si yo digo Iglesia Maronita Católica, quiere decir hay Iglesia Maronita Ortodoxa, y no lo hay. Porque, por ejemplo, si hablamos de los coptos, uno dice coptos católicos. ¿Por qué? Porque hay coptos ortodoxos. Si uno habla de los melquitas, dice melquitas católicos porque hay otros ortodoxos. Entonces, cuando habla de la iglesia latina, no dice iglesia latina católica, dice iglesia latina, porque no hay ortodoxa. Entonces, la iglesia maronita es igual, no hay una parte que no sea católica, por lo tanto, no se agrega, es de más decir iglesia maronita católica. Bien, esta iglesia aguantó muchas persecuciones en Oriente, mientras que aquí los jóvenes que están acompañándonos muchas veces leen que había en la iglesia muchas decadencias, unos papas que vendían tierra en el cielo, otros que tenían hijos, otros que vivían de una manera contraria al Evangelio.
Pero no hay que olvidar que la iglesia está en todo el mundo, no solo en Europa, no solo en Roma. Mientras que esta época estaba en Occidente en decadencia, en Oriente nosotros estábamos aguantando todo tipo de persecución para conservar la fe católica. ¿Por qué? Porque después de que nosotros proclamamos que estamos con el concilio de Calcedonia, nos vino una persecución muy fuerte de los herejes y en una sola matanza mataron 350 monjes seguidores de San Marón. Después vinieron los árabes, querían invadir el Medio Oriente, entonces el musulmán te pone en 4 situaciones: o islamizar, o desterrarte, o considerarte segundo grado del Estado, quiere decir no puede tener ninguna autoridad política, o tiene que martirizarte. Entonces, esos son los 4 puntos que te da el Islam, no te da otro. Entonces, con todo esto, nosotros aguantamos y bueno, seguimos fieles a nuestra fe. Después vinieron los ortodoxos cuando en el cisma grande en 1054 entre el imperio bizantino y el imperio romano. Entonces también consideraron que somos nosotros los traidores porque no fuimos con los orientales, nosotros fuimos con Occidente. Y Occidente también no nos dejó muy, muy tranquilos porque pensó que como todo el Oriente fue con el imperio bizantino, podrían ir estos también, hasta que vinieron las cruzadas. En las cruzadas encontraron un mundo totalmente islámico y muchos ortodoxos. Entonces necesitaban gente católica. Por lo tanto, reconocieron que los maronitas eran verdaderamente los católicos de Oriente y se apoyaron con ellos. Y a través de las cruzadas, los católicos maronitas, que eran muy pobres, eran gente de campo, gente de montaña, llegaron a Roma a través de su patriarca y el Papa consolida esta fe católica oriental y le pide al patriarca llevar campanas de Roma con la vestidura latina para que el soldado de las cruzadas, cuando llega a una iglesia, se sabe de la vestidura, si es católica o no es, sabe de la campana atrás, afuera, campana, si es católica o no es. Y fuimos casi latinizados 800 años, casi. ¿Qué quiere decir latinizados? Que las oraciones que se rezaba en el rito latino fue traducida todo al árabe o al arameo y la usaban nuestros santos. En esta época terminaron las cruzadas en Oriente, vinieron los mamelucos. Los mamelucos son egipcios que hicieron lo que hace ISIS hoy en día. Quemaban patriarcas vivos, decapitaban los obispos, mataban a los monjes y especialmente con hombres, porque para ellos terminar con la cabeza, terminar con el cuerpo. Entonces, si yo mato el padre de la familia, ya puedo dominar la familia. Si mato el obispo, ya domino la diócesis. Entonces, por eso trataron de matar solo los hombres. Se fueron los mamelucos y vinieron los turcos que nos dominaron 400 años, de 1516 a 1919. En esta época, 400 años, imagínense ustedes que yo estoy en su casa 400 años. Quiere decir, quiero cambiarte el idioma, quiero cambiarte la religión, quiero cambiarte las costumbres, quiero cambiarte todo. Y bueno, los cristianos maronitas fueron más tercos que los turcos, no pudieron con nosotros, ellos se fueron y nosotros quedamos. Frente a toda esta persecución, siempre hubo santos, pero yo voy a hablar en los últimos 100 años, hasta el día de hoy. Nosotros no llegamos a 1.000.000, pero no estoy comparando porque lo que Dios tiene no lo tenemos, ni tú ni yo, solamente pero para que los jóvenes se dan cuenta. Por ejemplo, Colombia
tiene 50 millones casi de habitantes y 99% son católicos, al menos antes del decreto del 92. En esta cantidad de personas hay una santa, unos beatos, 3 o 4. La iglesia maronita no llega a 1 millón, no llegamos a 1 millón de maronitas. Estoy hablando solamente de 100 años hasta acá. Dios nos concedió 3 santos, 5 beatos. Ahora hay 2. Si el Papa firma el mes próximo, serán 7 beatos y 3 venerables y 7 candidatos a la santificación. Y hay los mártires que no hablamos de ellos. Entonces es una iglesia. Fadi haciendo camino a la santidad. ¿Cómo? Monseñor Fadi haciendo camino a la santidad. Todos, claro que sí. Todos los bautizados estamos llamados a ser santos, porque la santidad no es algo que nosotros logramos, es algo que nosotros recibimos. Tú siempre tienes, yo doy este ejemplo, uno tiene vela apagada y vela prendida. Cristo es la vela prendida, yo soy la vela apagada. Apenas me acerco a Cristo, recibo de su luz y me transformo en luz. Por lo tanto, todo bautizado está llamado a la santidad. Y la santidad es dejar a Dios vivir en nosotros. Entonces, cuando dejamos a nuestro Señor vivir en nosotros, ya somos santos. Este más o menos es un resumen un poco rápido, pero más o menos abarca una historia larga. Muchas gracias, Monseñor. Verdaderamente claro y al mismo tiempo es muy emocionante ver cómo con tantas tensiones, situaciones difíciles, persecuciones, guerras, se puede seguir manteniendo la iglesia maronita y puede al mismo tiempo también estar creándose como nuevos espacios de esperanza para la iglesia maronita alrededor del mundo. Y te digo esto, Monseñor, porque yo siento que la fundación del Exarcado aquí en Colombia es una ocasión de esperanza, ¿sí? Un don maravilloso de la iglesia maronita para la iglesia aquí en Colombia, ¿sí? Y quiero que me cuentes un poquito de eso, ¿no? O sea, ¿cómo vas? ¿Cómo, ya nos contaste cómo recibiste aquello de ser el exarca aquí para Colombia, pero ahora un poquito la llegada, ¿qué retos te has encontrado? ¿Con qué país y gente te has encontrado? ¿Con qué sueñas? Yo puedo decir que cuando yo llegué a Colombia, me chocó a veces un poco este catolicismo light, ¿sí? En un lugar donde uno puede manifestar su fe y vivir su amor a Cristo sin ninguna persecución, sin ninguna guerra, sin ninguna molestia, y la gente va relajada, como no le interesa ese tema como mucho. Nosotros que venimos de una guerra, porque solamente por ser cristianos nos persiguen y nos queman nuestra tierra, nos queman nuestras casas, nos ponen bombas, nos echan de nuestros pueblos. Entonces, claro, uno ve que la cosa no es tan fácil. Aquí en Colombia, yo pertenezco a la Conferencia Episcopal Colombiana y me reúno con los señores obispos. Llegué sin, como les dije, sin conocer nada ni nadie, porque yo no había venido antes a la tierra colombiana. No fue una cosa fácil. Siempre en cada fundación hay dificultades, porque como cuando uno quiere construir una casa, primero, tiene que estudiar la tierra y después sacar tierra, piedras, poner cimentos y ir subiendo poco a poco. Toda esta es difícil, toda esta época es difícil.
especialmente que cuando yo llegué, disculpen, cuando yo llegué la gente no estaba acostumbrada de ver un monseñor cerca. Los monseñores están un poco en lo más alto. Y por eso muchos pensaban si van a tocar la puerta como me van a molestar. Y lo que me molestó que no me tocaron la puerta. Entonces, nosotros que vivimos dando nuestra vida para el Evangelio y para la iglesia, la gente que nos recibe tiene que saber que somos seres humanos, no somos piedras. Quiere decir, yo siento, yo amo, yo lloro, yo me equivoco, yo no soy ángel, yo soy como cualquier ser humano. Pero lo bueno, entre comillas, que tengo es que di mi vida por la iglesia y por Cristo. Por lo tanto, la comunidad de los creyentes tiene que un poco acercarse a nosotros para ayudarnos, porque imagínense ustedes que yo llego, no sabía dónde, por ejemplo, hacer la cédula, no sabía qué puedo hacer para tener una cuenta bancaria, no sabía qué puedo hacer para hacer el seguro de salud. Son cosas mínimas, pero estas cosas son importantes, porque si yo no tengo quien del mismo país que me lleva, que me indica, que me dice, estas cosas yo no las puedo hacer. Con la gracia de Dios, yo soy un monje y los monjes se saben que son muy tercos. Eso es famosísimo, que el monje es una persona sólida, es una persona terca. Y yo decidí que no vine aquí para pasear, ni para sacar fotos, ni para, yo qué sé, pasar un tiempo e irme. Yo vine acá para morir en esta tierra. Por lo tanto, decidí hacer la señal de la cruz y aguantar lo que a veces no se puede mucho aguantar y ir trabajando. Y hoy yo estoy 4 años y medio, 4 años y unos meses, miro atrás y digo, doy gracias a Dios por todo lo que ha realizado Él a través de mí y a través de las personas que se unieron a nuestra misión. Aquí yo escribo mucho para que la gente conozca más sobre la iglesia maronita, que como les dije al principio, no es una isla, es una parte de la iglesia católica latina, que cuando yo explico qué quiere decir iglesia maronita, ustedes tienen que estar contentos porque es una parte de la iglesia al cual ustedes pertenecen. La dificultad más grande que me encontré es la soledad, porque yo, como te dije, hermano, yo trabajé con los jóvenes a nivel nacional y a nivel personal en el Líbano, los jóvenes universitarios, casi 16, 17 años, quiere decir la misma edad de los jóvenes ahora. Entonces yo trabajé con jóvenes y toda mi vida estaba ocupado y llego acá, un silencio de cementerio del norte, ¿no? De La Paz. Entonces eso fue un choque muy fuerte, pero con la gracia de Dios, con bueno, todas las personas en general le gusta comer. Entonces empecé a hacer de cocinero y invitar a las personas a comer. Y esta fue la forma de juntar a los libaneses descendientes y amigos colombianos. Y bueno, me transformé en cocinero, me transformé en arreglador de flores, me transformé en secretario, me transformé en albañil, me transformé en campesino, planto la finca aquí y el jardín. Y bueno, cosas que uno
no está acostumbrado, pero como dicen en mi país, la necesidad es madre de cualquier invento. Y cuando uno necesita, tiene que buscar la manera. Voy a saludar a Vanessa Ya, Freddy, Mariana, Santiago, Gabriel, Sebastián. Qué lindo ver las caras. Sergio, Karen, después Camila, Juan Felipe, Tomás Sánchez, Mariana Gómez, Paola, Jimena y Mariana. ¿Quién más? Y las demás ya están con nosotros, pero sin imágenes. Bueno, así es. Ahora... Gracias, Monseñor. Primero saludarlos y darle las gracias a Jean Paul por haberme invitado. La verdad fue una sorpresa esta mañana, no sabía que iba a estar con ustedes, pero rápidamente les cuento. Yo soy de descendencia libanesa, como lo dice Monseñor. Tuve la dicha de viajar al Líbano hace 11 años con mi padre y pude vivenciar por primera vez lo que es ser maronita cuando llegamos a los santuarios tanto de San Charbel como de Santa Rafca, nuestra patrona. Y creo que lo más importante es que se despertó desde hace 4 años y medio, cuando llegó Monseñor, tengo que decirlo, porque siempre te dicen de dónde vienes, los abuelos siempre te hablan, la cultura tal vez es algo importante, pero solo hasta que la vives realmente, como dice Monseñor, profundamente. Soy católica y siempre practiqué por herencia, pero como lo escribí en un ejercicio que hicimos con Monseñor este semestre de una biblioteca humana, realmente ser maronita es algo más profundo. Y eso se despertó desde que llegó Monseñor. Con él hemos aprendido profundamente a vivir nuestra fe, que creo que es una espiritualidad muy importante para todos. Y creo que los que lo rodeamos y los que estamos en esta misión hemos logrado alcanzar una profundidad importante que yo no la tenía. Y hace 2 años, Monseñor decidió crear un grupo de mujeres que queríamos, las cuales queríamos acompañarlo y nos consagramos a Santa Rafca, la otra santa libanesa, que poco conocíamos en Colombia, pero que gracias a Monseñor cuando decidió consagrar el exarcado y que ella fuera nuestra patrona, nos consagramos un grupo de 20 mujeres. Hoy en día somos 20 mujeres que acompañamos al exarcado en diferentes actividades. Y una de ellas es, una de nuestras premisas es ayudar en todo lo que necesite el exarcado como tal. Y pues Dios nos puso en el camino con el hermano Jean Paul. Efectivamente, a raíz de la pandemia, Monseñor pues da sus Eucaristías, celebra sus Eucaristías vía Facebook, pero desde el 21 de septiembre, gracias a Dios, ya empezamos la parte presencial. Entonces, cuando alguno de ustedes quiera venir, después yo le mando la invitación. Si alguno le llama la atención y quiere acompañarnos, es una Eucaristía muy especial. Ojalá alguno de ustedes se motive a venir y acompañarnos. Y creo que esa es la misión que tenemos las mujeres que hoy estamos consagradas a Santa Rafca. Divulgar la espiritualidad maronita, la fe. Y tal vez anoche en la homilía Monseñor dijo algo muy lindo. Cuando la antena de la fe está bien alta, cada vez se acerca uno más a Dios. Y eso es lo que hemos logrado, las mujeres que hemos estado o que tenemos el privilegio de habernos acercado al exarcado. Esa es básicamente nuestra misión y bueno, eso es lo que hacemos todos los días.